¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos jóvenes estudiantes a nuestro curso de bioquímica. Bien, en esta parte estamos hablando de anatomía. Bueno, no sin antes comenzar con el mensaje bíblico, nos dice, dad gracias al Señor porque Él es bueno, ¿no? Porque su amor es eterno, ¿ya? Es un mensaje, nos menciona que siempre hay que ser agradecidos, ¿no? Nosotros estamos en este mundo eh, para cumplir una misión en este mundo, ¿no? Para poder hacer algo en obra que esté en beneficio de nuestro Señor, de jóvenes. Y bueno, hay que dar gracias siempre a cada bendición que derrama sobre nosotros, ¿no? Estar siempre en gracia con nuestro Padre Celestial. Bien, jóvenes, anatomía. Bueno, ya hemos visto esta parte, ¿no? El día de hoy vamos a trabajar el concepto de histología, de jóvenes. Histología. Como ustedes saben, histo significa tejidos y logía significa estudio o tratado, ¿no? Entonces, histología es la ciencia que se encarga de estudiar los tejidos, ¿ya? Entonces, nos dice acá el concepto. Rama de la biología que se encarga de estudiar los tejidos, también se le llama anatomía microscópica, ¿ya? Anatomía microscópica, ¿listo? A su vez se divide en histología animal y vegetal. Bueno, vamos a comenzar definiendo los tejidos. Jóvenes, los tejidos. ¿Qué son tejidos? Bueno, acá. Los tejidos simplemente son agrupaciones de células, ¿ya? Que tienen características similares, ¿ya? Como si una célula se encuentra con otra, ¿no? Dice, hey, ¿te pareces a mí? Sí, somos parecidos, ya, ¿qué tal? Vamos a trabajar juntos, ya está, trabajan juntos las células. Entonces, van a agruparse así las células del mismo tipo, de tal manera que éstas puedan formar un tejido, ¿no? Entonces, un tejido está hecho de células, ¿no? Entonces, esta célula, por ejemplo, esta célula de acá se encuentra con esta y empiezan, tienen propiedades similares, funciones iguales, ¿no? Dice, debido a eso, ¿por qué tienen funciones iguales? Porque tienen el mismo origen embrionario, ¿ya? Y desempeñan la misma función. Entonces, estas dos células, bueno, van a juntarse mucho más células para poder cumplir, formar un tejido, ¿ya, chicos? Muy bien, nos dice entonces, los tejidos son importantes para el organismo, ¿no? Claro que sí, son importantes porque la vez pasada hemos visto, ¿no? Primeramente se hace la relación química, ¿no? La relación química, luego después la célula, después de la célula sale los tejidos, después de los tejidos salen los órganos. Es importante, ¿no? Para la vida porque a través de los tejidos se generan los órganos, ¿no? De los órganos van a generar los sistemas, ¿no? Los sistemas anatómicos y después de los sistemas se genera el organismo. ¿Entendido? Esto lo hemos visto en la sesión pasada, ¿no? Bueno, dice clasificación. A pesar de la complejidad del organismo, jóvenes, este se encuentra constituido tan solo por 4 tipos básicos de tejidos. ¿Ya? Entonces hay 4 tipos de tejidos. ¿Ya? El epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. El día de hoy vamos a trabajar el epitelial. ¿Ya, jóvenes? Acá tenemos, por ejemplo, un tejido, ¿no? Un tejido sanguíneo, ¿no? Esto tiene que ver con el tejido conectivo, ¿ya? Tejido conectivo o conjuntivo también, ¿no? Ya, jóvenes, tejido conectivo. Acá dice conjuntivo. Es lo mismo que decirle eh, conectivo conjuntivo. ¿Ya? Entonces, primero estudiaremos el tejido epitelial. ¿Ya, jóvenes? Bien. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De un tejido epitelial. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar de conceptos básicos, generales, ¿ya? Después vamos a ir estructurándolos cada uno de ellos. El tejido epitelial, jóvenes, consiste básicamente es el encubrimiento, ¿no? El revestimiento, ¿ya? El revestimiento. Es como de repente, te doy un ejemplo. Eh, un limón, ¿no? Un limón tiene un revestimiento, ¿no? Una fruta tiene un revestimiento, tiene la cáscara, ¿no? Entonces, de manera similar, bueno, estamos hablando exactamente del tejido epitelial. Entonces, tiene básicamente la función de revestimiento, cubrimiento de jóvenes. Entonces se especializa en absorber, secretar, transportar, excretar o proteger los órganos que recubre. ¿Ya? Y luego dice, estas células mueren y se generan constantemente. Es una característica. ¿Ya? El tejido epitelial, ¿ya? Las células van a estar a través del proceso de la mitosis, van a estar regenerándose constantemente. ¿Ya? Vamos a continuar. Tejido epitelial, acá tenemos los conceptos. Dice, es un tejido constituido por abundantes células. ¿Ya? La característica del tejido epitelial es que hay muchas células, bastantes células. ¿Ya? Y hay escasa sustancia intercelular. ¿Ya? Yo quiero que chequen acá, dice sustancia intercelular. ¿Qué es sustancia intercelular? ¿Ya? Vamos a dibujar acá esto que quede claro.
¿no? Por ejemplo, yo tengo acá una célula. Imaginemos que esta es una célula. Mira, justamente sobre mi diapositiva. Vamos a poner ahí, remarcando esa célula. Y tengo otra célula por acá. Entonces, si te das cuenta, hay un espacio entre estas dos células. La célula es la parte viva, ¿no? La parte que tiene vida. Y el espacio entre ellas es una parte sin vida, ¿no? Por eso le dicen, es una parte abiótica, ¿no? Entonces, esa parte abiótica la voy a pintar de amarillo, ¿ya? Mira, toda esta zona que hay acá, ¿no? El espacio que hay entre dos células, ¿ya? A eso se le llama sustancia intercelular. Sustancia intercelular, ¿ya? Esto tiene la mayoría de tejidos, excepto el tejido epitelial. El tejido epitelial no tiene este espacio intercelular, ¿ya? No tiene esta sustancia intercelular. ¿Por qué? ¿Y para qué sirve la sustancia intercelular? Bueno, la sustancia intercelular ayuda a poder nutrir el tejido. Entonces, usted dirá, pero profe, si no tiene este espacio intercelular, o mejor dicho, sustancia intercelular, si no tiene sustancia intercelular, ¿cómo es que se alimenta? Bueno, lo vamos a ver después, ¿ya? Se alimenta a través de la conexión que tiene el tejido epitelial con el conectivo, ¿ya? El conectivo, ¿no? va a suministrar nutrición al tejido epitelial, ¿ya? Entonces vamos a analizarlo, chicos. Entonces se sabe que que las células del tejido epitelial están cercas, no tiene espacio, o sea, no, que tiene escasa sustancia celular, ¿sí? Todo es la característica del tejido epitelial, es decir, están pegados, se puede decir, ¿no? Hablando de esta característica, podría dibujarlo así. Tienen características similares, pero están así, bien pegaditos. No hay sustancia intercelular, ¿sí? Estarían así, ¿ya? Entonces, así se generan entonces los tejidos epiteliales, ¿ya? Bueno, entonces, continuando esto, chicos, nos dice también las funciones. ¿Qué funciones tiene el tejido epitelial? Bueno, la función que tiene es protección, secreción, absorción, difusión sensorial, reproductora. Protección, bueno, protege, ¿no? Es como te digo, es recubrimiento. ¿Ya? Protege las superficies libres del cuerpo, tanto por dentro como por fuera, ¿ya? Ejemplo, la epidermis, ¿no? La epidermis es una capa externa de la piel, ¿no? Es una capa externa de la piel. La secreción, nos dice. La secreción, ejemplo, las glándulas lagrimales, secreción de lágrimas, secreción de saliva, ¿no? La absorción. Bueno, es una función del tejido epitelial también absorber, ¿no? La absorción. Nos dice que donde se absorben sustancias nutritivas. Claro que sí, entonces cuando los alimentos que se quieren, los rayos del sol, ¿no? Los rayos del sol absorben, ¿no? Entonces el tejido epitelial se encarga de absorber ello para convertirlo en sustancias nutritivas, ¿ya? La difusión, ¿ya? Ejemplo, epitelio del alveolo pulmonar, a este nivel se realiza intercambio gaseoso o hematosis, ¿ya? Intercambio gaseoso. Más que todo esto sirve para nutrir el tejido, ¿ya? Sensorial, nos dice acá, en la parte sensorial, forma el epitelio pigmentario de la retina, membrana nerviosa, y los epitelios de membranas olfatorias para oler y auditivas para oír. Ejemplo, los neuroepitelios, ¿no? Los cuales intervienen en la captación de sensaciones externas, audición y gusto, ¿ya? Luego dice que tiene una función reproductora, forma el epitelio germinativo de ovarios y testículos, ¿ya? Entonces eso se le llama gónadas sexuales, ¿no? Tiene entonces un carácter, ¿no? Tiene una fisiología reproductora, ¿ya? Muy bien, ahora hablemos del tejido epitelial, jóvenes. En este nivel vamos a ver los tipos de tejidos, las características del tejido epitelial, ¿ya? Entonces hay dos características. La característica es uno, monoestratificado o simple, vamos a decirlo así, simple, que tiene una sola capa, ¿ya? ¿Me entiende la idea? A ver, vamos a verlo, que tiene una sola capa. Por ejemplo, a ver, un momentito, ya está, la pluma, ya está. Por ejemplo, este tejido simple es un monoestratificado. Monoestratificado significa una sola capa, ¿ya? Usted puede ver que aquí es simple o monoestratificado, una sola capa, ¿ya? Luego también tenemos tejidos epiteliales con varias capas. Mira, puedes apreciar acá, mira, hay una capa, dos capas, tres capas, más o menos, cuatro capas hay, ¿no? Entonces, esto es un tejido estratificado o poliestratificado también se le dice, ¿ya? O sea, tiene varias capas, ¿ya? Entonces, estratificado, vamos a decirlo como está en su guía, que tiene varias capas, y simple cuando tiene una sola capa, ¿ya?
Y luego tenemos el pseudoestratificado. Bueno, el pseudoestratificado, la misma palabra dice pseudo, ¿no? O sea, casi estratificado, ¿no? Entonces parece que tuviera hartas capas, pero en realidad es una sola capa. Mira, a ver, si vemos esta imagen, compárala con esta. Yo puedo decir, parece que hay hartas capas. ¿Cuántas capas tengo acá? 1, 2, pero en realidad parece, ¿no? Pero solo es una sola capa. Entonces, pseudoestratificado consiste en que tiene una sola capa, pero tiene un parecido con el estratificado, ¿ya? Da la impresión de que hay muchas capas, pero no tiene muchas capas, solo tiene una. ¿Listo? Ahora, el simple puede ser de esta manera, cilíndrico, cúbico, plano, ¿ya? Puede tener una sola capa de forma plana, una sola capa de forma cúbica, es decir, va a estar estirándose a más altura, y cilíndrico, ya se tira un poco más eso, ¿no? Entonces, puede ser de esa manera el simple. El estratificado también, puedes encontrar epitelio estratificado plano, cúbico, cilíndrico. Lo mismo también aquí, ¿me entiendes? Entonces, esta es la base de la clasificación del tejido epitelial. ¿Ya? Entonces ya lo tenemos, entonces. A ver. Nos dice, a ver, acá nos dice, ¿cómo? ¿Por qué no hay sustancia intercelular en el tejido epitelial? Mira, date cuenta, mira, están bien pegadas, ¿no? Entonces, si estarían separaditas, entonces el espacio que hay ahí, eso se llama sustancia intercelular. Y esa sustancia intercelular da alimento, nutre al tejido. Pero en este caso, mira, está bien pegada, están bien apiñadas, por lo tanto, no hay sustancias intercelular, ¿no? No hay sustancia intercelular. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué sucede? A mí esto va a suceder. Miren. ¿Cómo se nutre entonces? Porque esa sustancia intercelular, la sustancia intercelular es la que permite la nutrición en los tejidos, pero en el epitelial no hay sustancia intercelular, es escasa, casi nada. Entonces, ¿qué pasa? El tejido epitelial está de una u otra manera conectado con el tejido conectivo. ¿Ya? El tejido conectivo, entonces acá lleva, por ejemplo, el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces a través de un proceso de intercambio de gas, ¿no? Una reacción, entonces ¿qué pasa? A través de eso, entonces el tejido epitelial empieza a nutrirse. ¿Ya? Es como una plantita, ¿no? Una plantita que se nutre la raíz, algo así, ¿no? Es como nutrir la raíz, entonces a causa de echar agua a la raíz, la plantita vive, ¿no? Es algo similar de jóvenes, entonces se nutre la base, ¿ya? Es el tejido conectivo. En este tejido conectivo vas a encontrar entre el epitelio, el tejido epitelial y el conectivo, una membrana basal, ¿ya? La base que une el tejido epitelio con el epitelial con el tejido conectivo. Ahora, dentro de esta membrana hay lámina basal, lámina reticular, ¿ya? Entonces, y esta es la superficie basal del tejido epitelial, ¿no? Entonces, el tejido epitelial, su base, esta es la superficie basal, ¿ya? Entonces está clarísimo, chicos, ¿no? Entonces, ¿cómo se nutre el tejido epitelial? A través del tejido conectivo, ¿ya? Que va a darle nutrición a la membrana basal y la membrana basal va a pasar la nutrición al tejido epitelial, ¿ya? Muy bien. Ahora, vamos a ver lo que tenemos aquí en nuestra guía. Nos dice así, ¿no? Vamos a verlo. Ya, acá tenemos esta clasificación. Tipos de epitelio de cubierta y revestimiento. ¿Ya? Hay dos tipos de epitelio, ¿ya? El simple y el estratificado, lo que le acabo de mencionar. Una sola capa es simple y varias capas es estratificado, ¿no? Acá ya tenemos ejemplos. En simple plano, simple escamoso, tenemos, por ejemplo, los vasos sanguíneos, ¿ya? El endotelio. En simple cúbico tenemos superficie de ovarios, túbulos renales, ¿ya? O sea, estos, lo que acabo de mencionar son epitelios con una sola capa, es decir, simple, ¿ya? Cilíndrico simple, revestimiento de intestino delgado, colon, revestimiento del estómago, glándulas gástricas. Chicos, el pseudoestratificado, ya te dije, ¿no? Que el que parece que hubiera varias capas, pero en realidad solo hay una. Revestimiento de la tráquea y de los bronquios, ¿ya? Ahora, el compuesto estratificado, jóvenes, ¿ya? Puede ser por dos o más capas de células. Está formado por dos o más capas de células. Claro, o sea, hay varias capas, pues, ¿no? Entonces, el estratificado plano, o sea, tiene varias capas, pero está en una forma plana. ¿De qué trata? Nos dice, por ejemplo, la piel queratinizada, ¿no? O sea, que la queratina, chicos, la tenemos en la piel, ¿no? En la mano, en la piel. Entonces, es una proteína que nos protege, ¿no? Nos protege. La piel, para dañar la piel, no es tan fácil, ¿no? Entonces, tiene queratina. La queratina es un revestimiento, una proteína que protege la piel,
¿ya? Ahora, también hay partes del cuerpo que no tienen queratina, por ejemplo,